Estimados feligreses de nuestra parroquia de San Francisco de Asís en Chapala y todas las personas de buena voluntad que nos hacen el favor de sintonizarnos, estas transmisiones que su parroquia y los sacerdotes de su comunidad les ofrecemos a través de nuestras redes sociales. En esta ocasión les invito a que vivamos juntos una experiencia muy bonita a través de la historia de los santos, a través de la historia de nuestra iglesia y cómo a través de reflexionar juntos sobre cómo hombres y mujeres han vivido el Evangelio de acuerdo a su época, de acuerdo a su lugar, de acuerdo a su tiempo, cada uno en la medida de sus posibilidades, con la ayuda de Dios nuestro Señor, han sabido responder a los retos y a la realidad histórica que les ha tocado vivir, siempre guiados por la fe en Cristo Jesús. El día de hoy me permito compartir con ustedes la historia de un papa. La historia de un gran papa en la cual le tocó vivir una situación muy difícil. Una situación que para él representaba grandes retos, tanto a nivel administrativo, a nivel religioso e inclusive a nivel propio de su vida espiritual. Me refiero al Papa San Gregorio Magno, Gregorio I. Para comenzar la historia de este gran santo, hermanos, primero les invito a hacer un viaje y nos ubicamos en la península italiana a finales del siglo VI. En el año 540 nace nuestro santo Gregorio. Sus papás se llamaban Gordiano y Silvia. Su familia pertenecía a la nobleza romana. De hecho, entre su árbol genealógico se encuentran dos papas, Félix III y Agapito I. Ya incluso en su propia familia, que a él ya personalmente le tocó vivir, tuvo dos tías que se consagraron al Señor siendo vírgenes, pero no para vivir en un monasterio, sino para vivir en su propio hogar. Podemos afirmar que ya sería el antecedente de las actuales mujeres que, consagradas a Dios nuestro Señor a través de un carisma o de un instituto religioso, viven su consagración a Dios en medio del mundo, en medio del ejercicio de su profesión, en medio de las dificultades propias de la vida, para que siguieran transmitiendo el Evangelio de Cristo, pero viviendo de acuerdo a su propia realidad familiar. Y así, en este ambiente de piedad, de temor de Dios, crece Gregorio. Su papá era funcionario público de la ciudad de Roma, por lo tanto, también desde chico él tuvo ya esa relación en el ambiente político y administrativo de una ciudad tan importante como Roma. Ahora, ya siendo adulto, él sigue los pasos de su papá y él también entra al servicio público. Comienza a tener diversos cargos administrativos en la ciudad de Roma y gracias a su talento administrativo llega a tener el principal cargo que un civil podría tener en la ciudad de Roma. Se le llamaba prefecto de la urbe, algo análogo a lo que nosotros podríamos llamar hoy en día el presidente municipal o el alcalde. Su principal función era administrar los bienes de la ciudad, claro, en bien de la población. Aunque su acción política y administrativa estaba siendo muy acotada por el representante del emperador bizantino, que en aquel tiempo dominaba parte de Italia, y también la figura creciente de la autoridad espiritual que ya representaba el obispo de Roma, es decir, el Papa. Gregorio comenzó pues ya a tener una buena fama como político y como administrador de los bienes públicos. De hecho, ya él, en medio de su trabajo como prefecto de la urbe, él llega a desarrollar las cualidades fundamentales de un buen ciudadano romano, como lo es el orden y la disciplina, como lo es el fiel cumplimiento del deber,
como lo es el poner en primer lugar el bien público sobre el bien privado. Estas tres cosas, hermanos, ustedes van a ver que cuando Gregorio más adelante llegue a ser papa, también estos principios básicos de administración romana los va a aplicar también en la vida de la Iglesia, y sobre todo a través de los consejos que constantemente le dé a sus hermanos obispos. Para el año 580 y pico, él ya experimenta un cambio, podemos decirlo así, una conversión. Él deja prácticamente la carrera política, deja la carrera administrativa y siente el llamado por Dios de ser monje, de ser consagrado. No a ejemplo de sus tías, sino que él sí decide ser monje e incluso transforma la residencia en la que él vivía, la transforma en un monasterio. Y varios hombres llegan a seguir sus mismos pasos. Y llega a convertirse su residencia en un gran monasterio de mucha fama en la ciudad de Roma. Ahí es donde nuestro santo desarrolla el estudio, la profundización, la vida de la oración. Sobre todo se dedica a estudiar los padres de la Iglesia, la Sagrada Escritura, la Sagrada Liturgia, puesto que de ahí va a representar el punto a través del cual él, cuando llegue a ser papa, va a reformar muchos elementos de la vida práctica de la Iglesia. En el año 586, ya una vez llegado al Papa Pelagio II, él lo manda llamar, lo ordena diácono y siendo diácono le da una encomienda muy especial. Lo manda como apocrisiario a la ciudad de Constantinopla. Hermanos, en las relaciones internacionales se maneja el intercambio de representantes de las cabezas de los jefes de Estado. Se les llama embajadores. Pero en el caso concreto del embajador del Papa frente a la corte de la principal potencia de la época, que era el Imperio Bizantino, no se le llamaba embajador, se le denominaba apocrisiario. El embajador del Papa frente al emperador de Constantinopla. Y de ahí desarrolló toda una actividad diplomática en defensa de los intereses de la Santa Sede y al mismo tiempo la propagación de la fe, al mismo tiempo que el cuidado de los bienes de la Iglesia y del bien espiritual de muchas personas que en aquel tiempo estaban siendo amenazados por invasiones de bárbaros, es decir, de personas ajenas a la cultura greco-romana, y que estas invasiones, sobre todo en la península italiana, resultaban muy violentas. Y no solamente hablábamos del saqueo o de la violencia, sino también de la incursión de una herejía, porque estos bárbaros tenían la herejía arriana, es decir, no eran católicos. Eran personas que sí creían en Cristo, pero no afirmaban que Cristo era Dios, sino simplemente un hombre. Y así duró poco tiempo en la corte de Constantinopla, en la cual desarrolla interesantes amistades y contactos políticos de la época, porque ya prácticamente en el año 588-89, el Papa Pelagio II le manda llamar de Constantinopla para hacerlo su secretario. Al mismo tiempo ocurre una desgracia en los alrededores de Roma. Comienza a llover mucho. El Tíber, el río que cruza Roma, y los diversos acuíferos de la ciudad comienzan a llenarse de agua podrida. Y con ello echa a perder muchas cosechas. Y cuando falta la cosecha, falta el trigo, ocurre el hambre. Pero también gracias a esa agua echada a perder, comienza a proliferar la peste, la enfermedad. Para que vean que en estos tiempos de cuarentena que estamos viviendo, la peste, la enfermedad
desgraciadamente siempre han existido en la historia de la humanidad. Y sí, la peste y el hambre cobraron muchas víctimas en la ciudad de Roma y en la península italiana. Incluso el Papa Pelagio II, que salía a auxiliar a los enfermos de su ciudad de Roma, él también murió de peste en el año 590. Por lo tanto, hermanos, aquí en este año es fundamental que lo tengas en cuenta, porque en el año 590 el pueblo romano, el Senado de Roma, y con la aprobación del emperador Mauricio, el emperador de Constantinopla, el secretario Gregorio llega a convertirse en el Papa Gregorio I. Inmediatamente se nota el cambio de gobierno, porque Gregorio, con toda la experiencia administrativa que como prefecto de la ciudad de Roma civilmente había tenido, ahora estos mismos criterios que hablábamos anteriormente los aplica en la vida de la iglesia. Y así hablamos en primer lugar de la acción evangelizadora de este Papa. Primero, él se fija que todavía hay partes de la entonces Europa que no estaba cristianizada, entre ellas la Gran Bretaña, Inglaterra. Por lo tanto, manda monjes de su propio monasterio, comandados por el futuro San Agustín de Canterbury, para ir a evangelizar a los anglosajones, los pueblos bárbaros que habían conquistado las Islas Británicas. Y a este apóstol de Gran Bretaña, Agustín, se le llama de Canterbury porque él funda, con la aprobación del Papa Gregorio, la primera sede episcopal de Gran Bretaña, de las Islas Británicas, la sede de Canterbury. Ahora también él se va a dedicar a evangelizar otros puntos en los cuales, aunque ya estaba el cristianismo, pero estaba el cristianismo arriano, que ya hablábamos en qué consiste. Por lo tanto, había partes de la actual España, partes del sur de Francia y partes de Europa Central dominadas por el arrianismo, y el Papa también envía misioneros. Inclusive, él como jefe de la ciudad de Roma también se encarga de establecer relaciones políticas para que poco a poquito la fe cristiana llegara a influir dentro de esos pueblos a través de la conversión de sus propios monarcas. Pero no nos olvidemos que, como buen administrador, Gregorio también tuvo mucho que ver en atenuar el hambre y la peste. Inmediatamente, como buen administrador, puso en orden los bienes que la Santa Sede ya tenía en ese entonces, sobre todo en la isla de Sicilia y en la parte central de la península italiana. Por lo tanto, manda honestos colaboradores, honestos administradores, para que a través de la cosecha de trigo no solamente se vendiera, sino que una parte también se aprovechara para el hambre, para acabar con el hambre en varias partes de Roma y en varias partes de Italia. Por lo tanto, hizo mucha obra de caridad, pero a raíz de una buena intervención administrativa en los bienes de la iglesia. Otro punto importante que resalta la vida de San Gregorio Magno es la relación que tuvo con los patriarcas. ¿Quiénes eran estas personas? Los patriarcas eran los arzobispos de las ciudades más importantes del imperio en aquella época, comenzando por la misma Constantinopla, luego la ciudad de Alejandría, luego la ciudad de Antioquía y la ciudad de Jerusalén, que junto con Roma formaban la pentarquía, es decir, el gobierno de 5, aunque claramente los demás patriarcas reconocían el primado, es decir, la sede primera que representaba siempre la ciudad de Roma. De hecho, el Papa Gregorio, como buen diplomático, también tuvo que mediar de manera muy prudente con los obispos de esas diócesis. Un detalle: aunque Roma seguía siendo considerada una ciudad importante, sin embargo, la capital era Constantinopla, y por lo tanto su obispo era considerado un obispo muy especial, inclusive casi ya rayando en competencia,
tanto jurídica como eclesiástica, en referencia al Papa de Roma. El patriarca de Constantinopla, en este caso contemporáneo de San Gregorio, se llamaba Juan IV. Juan IV, y le pusieron de apodo el ayunante. De acuerdo con las crónicas de la época, este patriarca era bueno, cumplía fielmente con su deber. Inclusive, por algo le decían el ayunante. Era un patriarca que hacía mucha oración, mucho sacrificio. Pero él, en un arranque de orgullo, él mismo llega a afirmar que él es el patriarca ecuménico de Constantinopla. Tal vez para nosotros no suena mucho ese título, pero en aquellos tiempos sí. Porque ecuménico en lengua griega significa universal. El autocalificarse, porque nadie se lo había dado ese título, el autocalificarse como patriarca ecuménico, prácticamente se estaba él considerando el patriarca el jefe espiritual de todo el imperio, haciendo a un lado incluso la sede de Roma. Sabemos, hermanos, muy bien que Roma conserva siempre el primado. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el apóstol San Pedro, y porque ahí el apóstol San Pedro derramó su sangre, y porque ahí es donde Cristo nuestro Señor, a través del martirio de San Pedro y también del martirio de San Pablo, quiso que su iglesia ahí fuera fundamentada, a partir de la ciudad de Roma. Por eso el Papa Gregorio tuvo que salir en defensa del honor del primado de Roma, del primado del obispo de Roma, del Papa. Y ahí es donde surge un título también. Un título que ahorita todavía los papas siguen ostentando: siervo de los siervos de Dios. Ustedes comparan ambos títulos y obviamente hay una gran diferencia, una gran carga significativa. Porque mientras uno se considera siervo del siervo, esclavo del esclavo, el otro se considera señor potestad. Y sabemos muy bien lo que Cristo nuestro Señor en el Evangelio nos habla de ello. Hermanos, en lo que concierne con la defensa de la fe y de la Sagrada Liturgia, también San Gregorio tuvo mucho empeño. Por ejemplo, en el caso del canto gregoriano, a él la tradición se le atribuye que desarrolla este canto, que constituye la base de la música sacra, que constituye la base de cómo la Iglesia entona cánticos espirituales en alabanza a Dios Padre a través de la Sagrada Liturgia, cómo a través del canto el hombre eleva sus plegarias a Dios nuestro Señor, porque el canto gregoriano es un canto que eleva el alma hacia Dios a través de la oración en su Sagrada Liturgia. Hermanos, finalmente, el Papa Gregorio muere en el año 604. Gregorio, queridos hermanos, es un papa que ha trascendido en la historia de la Iglesia porque es doctor, es decir, sus enseñanzas son consideradas eminentes en la Iglesia a lo largo de los siglos, e incluso su tumba se encuentra dentro de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. ¿Qué podemos aprender de este hombre? ¿Qué podemos aprender de este santo? Primero, yo te propongo lo siguiente: que nosotros como cristianos estamos llamados a transformar la realidad en la cual nos toca vivir con la ayuda de Dios y la ayuda de nuestra fe. ¿A qué me refiero? A que, así como Gregorio no fue una persona que se dejó llevar por el hubiera, no se dejó llevar por falsas expectativas. Gregorio no se dejó llevar por tristezas, a pesar de que había circunstancias realmente difíciles en su época. Sin embargo, él no se dejó vencer por el pesimismo. Pero tampoco fue un falso soñador, no. Lo que nos enseña Gregorio es que él, con un sano realismo cristiano, con un claro sentido de la historia,
con un claro sentido de la realidad a la cual se estaba enfrentando, él de manera práctica puso principios, lineamientos, estrategias y tomó decisiones para cumplir con sus objetivos. Dar de comer, sanar a los enfermos, reformar la liturgia, tener buenas relaciones con las potencias, llevar una buena corrección con los obispos y él mismo dedicado a su misión fundamental. Y allí viene el otro punto que debemos de aprender de él. Él afirma que la misión principal de un obispo es ser predicador, pero para ser predicador se necesita primero enseñar con el ejemplo, y poder enseñar con el ejemplo a los demás se necesita ser santo. Un gran ejemplo para los obispos y sacerdotes de nuestra época, pero también para los laicos, para todo el mundo. Tú como cristiano también por tu bautismo estás llamado a anunciar el evangelio, a anunciar la fe, a transmitirla, sobre todo ahorita en cuarentena en medio de tu familia. Pero para eso se necesita la coherencia de tu propia vida. Que tus hijos, que tu esposa, que tu esposo, que tus parientes vean en ti que lo que les estás enseñando, que lo que les estás transmitiendo, ellos en primer lugar lo vean en ti, para que tu predicación, tu exhortación realmente valga. Y una última enseñanza que nos deja San Gregorio: el sentido del cumplimiento del deber. Hermanos, hoy en día, con cuarentena o sin cuarentena, necesitamos cristianos que fielmente cumplan con su deber. Qué triste es para un cristiano que un día diga sí, otro día diga no, y después quién sabe. Se necesitan cristianos que cumplan sus responsabilidades, sus deberes, tanto a nivel espiritual como a nivel cívico, a nivel matrimonial, familiar o de iglesia, que se cumpla fielmente a lo que uno se compromete, a lo que uno vive, a lo que uno debe de realizar. Porque ahí está la clave de cómo la eficacia evangelizadora del cristiano se está jugando. Porque en la medida que los demás nos vean a nosotros los cristianos que cumplimos fielmente con nuestro deber y hacemos las cosas bien hechas, hacemos las cosas de manera completa y responsable, que no dejamos las cosas a medias, sino que las hacemos con amor, con diligencia, los demás se van a dar cuenta que nosotros como católicos lo hacemos movidos por el ardor de la fe, porque es Cristo quien nos da a nosotros la encomienda de transformar la realidad que nos deja en sus manos, en nuestras manos nos las deja, transformarlas a través del empeño y del trabajo constante. Y aquí es donde, aprovechando la cápsula, quiero agradecer a estas personas del personal de la salud, principalmente los médicos y las enfermeras, que ahorita en estos momentos están cumpliendo de manera heroica su deber. Y porque ellos, sobre todo si son cristianos, saben muy bien que en el fiel cumplimiento de su deber no solamente están salvando vidas, no solamente están perseverando la salud de la población, sino que también ellos, en el fiel cumplimiento de su deber, están demostrando que la fe, cuando se pone a trabajar, transforma el mundo, transforma la realidad. Muy bien, hermanos, esperamos vernos pronto para la siguiente cápsula de la vida de los santos. Y esperemos que en la reflexión histórica y al mismo tiempo de ejemplo que nos dejan los santos, nos ayuden a nosotros a que si ellos, como hombres y mujeres de carne y hueso, lograron llegar a la vida de la santidad por ayuda de Dios, nosotros también lo podemos hacer. Y que nuestra época con dificultades no fue distinta a la de ellos, sino que cada quien en su propia época también tuvieron sus retos y dificultades, pero confiando en la ayuda de Dios, podremos salir adelante cumpliendo fielmente con nuestro deber. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios los bendiga.